Bien, chicos, bienvenidos una vez más a esta sesión del curso de física. Hoy continuamos con el tema de hidrostática, pero esta vez nos vamos a centrar ya no tanto en presión, como vimos la semana pasada, sino en la presión hidrostática como tal. La presión hidrostática, chicos, su fórmula es densidad de líquido por gravedad por altura. Esta es su formulita original. ¿Ya? La altura siempre tiene que estar en metros. La gravedad, bueno, por lo general sí, la gravedad en metros por segundo cuadrado siempre. Y la densidad tiene que estar este es el símbolo de densidad, tiene que estar en kilogramos por metros cúbicos. Hay ejercicios donde te lo dan gramos por centímetros cúbicos. Un truquito para cambiar de gramos a gramos centímetros cúbicos a kilogramos metros cúbicos es multiplicarlo por 1000. ¿Ya? Es por ello, chicos, que por lo general hasta en las películas, cuando están en el mar, se le dice a los que viajan en un submarino o algo por así, que solamente puede viajar hasta cierta altura, ¿no? Solo puede bajar hasta cierta altura. Le dicen, no recomiendan bajar mucho. ¿Por qué? Porque si sabiendo que la presión hidrostática es densidad de líquido por gravedad por altura, si la altura crece mucho, si la altura es mayor, la presión también va a ser mayor. Entonces, ¿qué pasaría? Si la presión es mayor, probablemente eso pueda afectar en su sistema interno de las personas. A mayor presión puede haber efectos como un poco de sangre en la nariz, oídos, en el sistema nervioso afecta bastante. Entonces, por ello recomiendan, hacen un cálculo y dicen hasta dónde puede sumergir el submarino, ¿no? Bien, ¿es muy útil la presión hidrostática? Sí, chicos, es súper útil. Toda esta parte de líquidos y la estática de estos es súper, pero súper importante. Ahora, también hay presión atmosférica. La presión atmosférica, por lo general, muchos ejercicios, su interpretación es 10 a la quintas en pascales. Ya habíamos hablado que la presión se mide en pascales y la presión atmosférica es 10 a la quinta. A menos que el problema me indique lo contrario. Ahora, pasa mucho cuando tengo esta parte de vasos comunicantes, en donde un líquido se ha distribuido sobre esta superficie, y yo tengo de pronto los puntos 1, 2 y 3. Si ambos están al mismo nivel, chicos, yo puedo decir que la presión en 1 es igual a la presión en 2, igual a la presión en 3. Profe, y si aquí hay líquidos diferentes, que a veces hay casos, igual, la presión en 1 es igual a la presión en 2, igual a la presión en 3. Siempre que estén al mismo nivel. Ya ese es el principio fundamental de la hidrostática. La presión en cualquier punto, considerando la horizontal, en cualquier punto son iguales. La presión hidrostática. Muy bien. Profesor, ¿y qué pasaría en el caso de que tengo un objeto, por ejemplo así, el objeto está echado, yo quiero la presión en este punto, yo contaré esta altura como tal? No, la altura siempre se mide en forma vertical, ¿ya? Si te dan esta altura, tienen que darte el ángulo y con eso calculas la altura de aquí. Y esta es la altura que tú cuentas en la formulita de gravedad por altura por la densidad de líquido. Bien, después de identificar, chicos, el comportamiento, lo voy a dejar uno en su actividad grupal, ¿ya? Para que ahí entre grupos delibere. Bien. Esta aplicación de líquidos invisibles, creo que muy pobre está la hoja, solo he puesto esta parte, pero es interesante al momento de que yo junto, por ejemplo, ha pasado que cuando juntamos agua y aceite, ¿no?
cada uno, después de cierto tiempo, adopta un comportamiento de juntarse por separado, ¿no? Las moléculas de agua se juntan solas y las del aceite solas. Cuando ha juntado agua y aceite, ¿quién se encuentra en la parte superior, chicos? ¿Has hecho ese experimento? A veces hasta en la sopa hay residuos de grasita, de aceite, y se encuentra en la parte superior, ¿no? Entonces siempre es así. El más denso, el que tiene más densidad, es el que va a ir abajo. El menos denso es el que va a ir en la parte superior. Y si juntamos varios líquidos de una densidad muy diferente, cada uno, conforme si su densidad es menor, irá poniéndose en una parte superior. ¿Ya? Otro ejercicio muy común de hidrostática, y que también a veces lo ponen como retos así en las redes sociales, es por ejemplo, si tú tienes una botella llena, ¿ya? Bueno, una botella vacía, con 3 huequitos, pero los tapas y dejas que se llenen completamente. ¿Ok? Al mismo tiempo, destapamos estos 3 huequitos. ¿Cuál creen que el agua tiene mayor alcance? ¿De dónde el agua llega con más fuerza? ¿Qué dicen ustedes? ¿De la llega más grande? ¿Será así? ¿O de repente es así, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál se quedan? ¿Con el comportamiento azul o rojo? ¿Mm? El rojo. Rojo. ¿Rojo? ¿Por qué? Pero debe haber un por qué, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo profesor puedo aplicar lo que usted ya me enseñó de presión, hidrostática, densidad, gravedad y altura? ¿Cómo lo puedo aplicar en un concepto tan sencillo, un ejemplo tan sencillo? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el error a veces los estudiantes que toman como altura esto? Yo les he enseñado que tomen como altura eso, ¿no? La altura es del punto que yo estoy viendo hasta hacia arriba. Esa es la altura. Entonces, ¿quién tiene mayor altura? ¿A, B o C? C. Claro. La altura de C es mayor que la altura de B, mayor que la altura de A. Y como yo sé que presión hidrostática es densidad de líquido por gravedad por altura, quien tiene una mayor altura tendrá una mayor presión. Y como la presión en C es mayor, el agua va a salir con más fuerza que en el caso del B y el A. O sea, el comportamiento original es el rojito. Si alguno lo hace eso en la exposición, chévere, a buena hora, pero que se vea correctamente en el... Ahí me importa la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente. Que presión hidrostática es densidad de líquido por gravedad por altura. Habíamos dicho un tip, chicos, para pasar de gramos centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto era? Por 1000. Por 1000. ¿Cómo sería acá? Él sería 1000, él sería 800 y él sería 13.600. Las alturas también, él sería 0,4 y él sería 0,2, porque están en centímetros, ¿no? Entre 100 cada uno. Ok, pero la presión en el fondo, lo que pasa, profesor, es que está en el fondo. Yo quiero esta altura. Esta altura es 1 metro. 0,4 más 0,4 más 0,2 es 1. Pero no puedes considerar 1 metro, o sea, no puedes decir la densidad de líquido, que es mercurio, cuando hay 3 líquidos. Y los 3 tienen una distribución diferente con respecto a su altura. Entonces, ¿cómo lo hago? La presión hidrostática será la presión con la altura del mercurio más la presión con la altura del agua más la presión con la altura del aceite. O sea, la presión hidrostática será... ¿Cuánto sería la presión del mercurio? La densidad del mercurio lo tenemos a un costadito. 13.600 por gravedad, que es 10, por la altura del mercurio, que es 0,2. Más la del agua, igual. La presión, bueno, la densidad del agua, 1000, por la gravedad, que es 10, por la altura del agua, 0,4.
más lo último que es del aceite, que la densidad del aceite es 800 por gravedad 10, por la altura del aceite que es 0,4. A ver, ¿cuánto me da todo eso, chicos? Y aquí yo sí quiero que utilicen su calculadora, pero a morir. Sí o sí, porque va a haber cálculos incluso con decimales y eso. ¿Cuánto me da eso? Utilizando la herramienta de la calculadora. Una herramienta súper útil. 34.640. ¿Todo? ¿Todo? Sí. Todo, la suma de todo ya. Me salió Sí, la suma de todo. 34.520. Porque lo primero te sale 27.200, lo segundo es 4.000 y Ujú. el tercero, no me acuerdo. 3.200, ¿no? 34.000, profesor, 400. Que sería 34,4 kilos, que significa 1000 kilopascales, ¿no? Profesor, pero si ese es el caso, ¿por qué no hay respuesta? Bueno, yo creo que nos hemos equivocado acá, chicos. Disculpen, este es mi error. En considerar la gravedad como 10, cuando en el ejercicio me dan y me dicen que es 9,8. ¿No? Ese ha sido un error de mi parte. Ahora sí, 33.712, profe. ya lo corregimos. La gravedad muestra 9,8 y nos sale 33,712 kilopascales. Muy bien. Bien, a los chicos que me han enviado. Bien, profesor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago este tipo de ejercicios? Me es un poco sospechoso cómo varios llegan a la respuesta rápida. Miren, bueno, me piden la densidad de B. Hay 3 líquidos, ¿ya? No miscibles, es decir, no se junta. Ok. ¿Qué es lo conveniente hacer en este tipo de ejercicios? Lo conveniente es identificar, por ejemplo, tú tienes que ponerle este punto 1, y al mismo nivel acá le ponemos este punto 2. Yo sé que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Eso lo vimos en líquidos no miscibles o inmiscibles, pero no es presión hidrostática, no es presión total. Y la presión en 1 es la presión hidrostática del líquido A más, como hay contacto con el exterior, más la presión atmosférica. La presión en 2, primero es, hay una parte acá de líquido que no es de líquido C, sino es de líquido B. Entonces es la presión hidrostática del líquido B más la presión hidrostática luego del líquido C más, como hay un contacto con el exterior, también es la presión atmosférica. O sea, tú no te preocupes por la atmosférica porque se eliminan, mira acá. Solo te queda al final con los valores de la hidrostática en A, en B y en C. Pero tienes que identificar y pasar cada uno de ellos a metros. Por ejemplo, todo esto de acá a acá es 25 centímetros. Pero el problema te dicen que esto de acá ya es 5. O sea, esto de acá también es 5 centímetros. Que vamos a transformar ahora todos a metros, que es lo que me conviene. Será 0,05 metros. Él será 0,15 metros. Muy bien. Y 25 centímetros, obviamente 0,25 metros. Entonces la hidrostática en A es la densidad del líquido A, que es 500 por dato del ejercicio, por la gravedad. Si no sabes cuánto es 10 o algo, igual ponle como G porque se va a eliminar en todos. Por la altura de A, que es 0,25. La hidrostática en B, solo este pedacito nomás para B, que es la densidad de B, es lo que me pide. Pongo densidad de B por la gravedad, por la altura de B, que es 0,05, más la hidrostática en C, eso sí es la presión de C, de dato yo sé que es 300, por gravedad, por la altura, 0,15. En todo se va a eliminar el G. ¿Qué me quedo? ¿Cuánto es 500 por 0,25? 25. No, ese es 125, ¿no? 125. 125.
Esta es densidad de B por 0,05. 300 por 0,15, eso es. 45. Muy bien, si pasa a restar me sale 80, es igual a densidad de B. 0,05 es igual que decir 5 entre 100, ¿no? O ponle como 0,05. Igual todo lo vas a hacer en la calculadora. Vas a dividir, ¿cuánto sale la densidad de B? 1600. 1600. Está en kilogramos sobre metros cúbicos, como las demás unidades de la densidad. Muy bien. Esto es densidad, ojo, no es presión, esto es densidad. La densidad del líquido. Y ya está, chicos, así se calcula. A veces cuesta en este tipo de ejercicio identificar qué puntos tomar y lo ideal es no llenarse de tantos datos, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo este punto de aquí, yo me libro para este punto, vamos a ponerle nombre A, yo me libro de la presión hidrostática del agua, solo me quedo con el aceite y con el gas, ¿no? Pero lo tengo que equilibrar, lo tengo que comparar con otro punto. Y me conviene hacer un punto horizontal acá, ese punto B. Entonces de B solamente me quedo con, esto de acá es agua, solo me quedo con la hidrostática del agua. Entonces presión en A va a ser igual a presión en B. En A, ¿qué hay? Hay la presión del aceite más la presión del gas. ¿Qué es lo que me piden, no? ¿Cuánto es la presión del gas? En B, ¿qué hay? En B solamente hay la presión hidrostática del agua, pero hay contacto con el exterior. Entonces acá hay una presión atmosférica. La presión del aceite, eso yo lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo la presión del aceite? La densidad del aceite, 800, por la gravedad, me dan de dato que es 10. Como no se va a eliminar porque atmosférica no tiene gravedad, lo pongo su número como tal, 10. Por la altura del aceite, es 20 centímetros, 0,20 o 0,2 nada más. Más la presión del gas, que es lo que yo quiero, la presión hidrostática en A. Porque la atmosférica, y lo tengo de dato, es 10 a la quinta. Y aquí viene, ¿no? ¿Por cuál es la altura de A, profesor? No, disculpe, este es de B. ¿Cuál es la altura de B? Si solo debo de considerar esto como altura de B. Esa es mi altura de B. Entonces tenías que hacer sí o sí tu triangulito. Si él es 30, recuerda las rectas paralelas, chicos. Si este ángulo son iguales. Si él es 37, esto de acá también es 37. Pero profesor, el 50 viene hasta acá. Bueno, hazlo como si fuera hasta ahí, no pasa nada. Si él es 50, esto de acá sería 30. Y todo esto de acá sería 40 centímetros. Pero esto de acá ya es 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto es la altura en B? 10 más la altura en B me da los 40. O sea, la altura en B son 30 centímetros. Ah, ok. Entonces, la presión hidrostática en B es la presión del agua, que es 10 al cubo, 1000, por la gravedad, que es 10, por la altura de B, que es 30 centímetros, 0,3. ¿Cuántos serían esos valores? Acá sería 1600, con la presión en gas, acá sería 3000, y 10 a la quinta es como 100.000, pues, ¿no? ¿Cuánto es la presión del gas, entonces? Vas a restar 1400, 101.400, ¿sí? ¿No? Si lo tenemos que convertir a kilopascales, sería 101,4 kilopascales. Ya está, eso sería